Durante décadas, el mundo habló de Somalia como un país roto, un desierto de guerras, clanes y piratas. Pero pocos mencionan al hombre que cambió para siempre el destino de una nación que pudo haber sido una potencia del Cuerno de África. Un hombre que se proclamó el Salvador, el padre de la ciencia, el constructor del socialismo somalí, pero cuya sombra aún cubre a millones de personas. Hoy te voy a contar la historia que muchos callan, la historia de Mohamed Siad Barre, el dictador que quiso reinventar Somalia, y que terminó hundiéndola en uno de los colapsos más devastadores del mundo moderno. Esta es una historia incómoda, polémica y llena de decisiones que todavía dividen a los somalíes. Pero también es una historia necesaria. Porque para entender el presente de Somalia, hay que conocer el peso del hombre que la gobernó con hierro durante 22 años. Bienvenido a Relatos del África Prohibida. Prepárate, porque este episodio no es una simple biografía. Es una advertencia histórica. Siad Barre nació en un país fracturado mucho antes de su llegada al poder. A inicios del siglo XX, Somalia estaba partida en pedazos, un territorio para Italia, otro para Gran Bretaña y otro bajo influencia francesa. Un pueblo dividido por fronteras coloniales que jamás representaron a la realidad de los clanes. Para Barre, este caos era perfecto. Era terreno fértil para moldearse como el único hombre capaz de unir lo que los imperios habían roto. Cuando Somalia logró su independencia en 1960, Barre se había convertido en una figura sólida dentro del ejército. Tenía carisma, disciplina y una visión inquietante. Somalia no necesitaba democracia, necesitaba orden. Mientras el nuevo gobierno luchaba por sostener instituciones débiles, Barre observaba y esperaba. Y en 1969, tras el asesinato del presidente Abdirashid Ali Sermarke, el ejército dio un golpe de estado sin disparar un solo tiro. Un comité militar tomó el poder. ¿Su líder? Mohamed Siad Barre. Los somalíes, cansados de la inestabilidad, lo aceptaron como la figura fuerte que traería unidad. Pero la unidad que ofrecía tendría un precio. Barre sabía que para gobernar Somalia necesitaba una identidad única, algo más fuerte que las divisiones de clanes. Y así nació su proyecto más ambicioso, el socialismo científico somalí. En su discurso, Barre repetía lo mismo una y otra vez: la tribu divide. La revolución une. Su promesa era construir una nación moderna, educación obligatoria, alfabetización masiva, igualdad entre hombres y mujeres, prohibición de prácticas tribales, un estado central fuerte que controlara todo. Durante los primeros años, Somalia vivió algo parecido a un renacimiento. Se construyeron escuelas, carreteras y hospitales. Miles de personas aprendieron a leer por primera vez. Barre se convirtió en un símbolo de progreso, al menos en apariencia. Pero detrás de esa fachada de líder modernizador había un sistema férreo. Cualquier crítico del gobierno era acusado de traición. Cualquier clan que desobedecía, era castigado. Cualquier oposición, desaparecida. Y mientras el pueblo celebraba alfabetización y desarrollo, el Estado construía prisiones secretas y campos de tortura. Todo en nombre de la unidad nacional. Si hay un momento clave que marca el antes y después en el régimen de Barre, es la Guerra de Ogadén. Un conflicto que él mismo desató por una idea tan poderosa como peligrosa: reunificar a todos los somalíes bajo una sola bandera. El problema es que gran parte de los somalíes vivían en Etiopía. Y Barre estaba convencido de que podía recuperar ese territorio por la fuerza. Así que en 1977 invadió Ogadén. Al principio, la victoria parecía inevitable. El ejército somalí avanzaba con rapidez y Etiopía estaba debilitada por su propia revolución. Pero entonces ocurrió lo impensable: la Unión Soviética, que durante años apoyó a Somalia, cambió de bando y comenzó a apoyar a Etiopía con armas, asesores y miles de soldados cubanos. Somalia quedó sola. Y la derrota fue inevitable. La guerra no solo destrozó al ejército, rompió el mito del líder invencible. Y peor aún, agotó la economía nacional. Millones de dólares se fueron en una guerra perdida. Y millones de somalíes se llenaron de hambre y resentimiento. Ahí comenzó el declive. Y ya no habría vuelta atrás. Después de la guerra,
Barre dejó de ser un visionario y se convirtió en un hombre desesperado por conservar el poder. Lentamente, el régimen se volvió más represivo y paranoico, se prohibió toda oposición política. Se persiguió a clanes enteros considerados enemigos del Estado. Se torturó a periodistas, intelectuales y activistas. Se manipuló la ayuda internacional para beneficiar a aliados. El país entró en un clima de tensión constante. Y mientras Barre construía una imagen de padre de la nación, los clanes más poderosos empezaron a formar movimientos armados. El régimen ya no gobernaba por respeto, gobernaba por miedo. Pero cuando un gobierno pierde el miedo del pueblo, pierde todo. Para 1988, estalló una guerra civil abierta. Barre ordenó bombardeos contra ciudades enteras como Hargeisa, provocando una de las mayores destrucciones urbanas de África. Miles de civiles murieron. Decenas de miles huyeron. Barre ya no era un líder. Era un hombre arrinconado, aferrado a un poder que se desmoronaba segundo a segundo. A inicios de los años 90, Somalia era un país al borde del abismo, economía colapsada, instituciones destruidas, clanes armados, y un Estado que existía solo en papel. En enero de 1991, los rebeldes lograron lo que parecía imposible, entraron a Mogadiscio y expulsaron a Siad Barre. El dictador huyó del país, primero a Kenia y luego a Nigeria, donde vivió exiliado hasta su muerte en 1995. Pero su caída no trajo paz. Trajo algo peor, el vacío de poder total. Sin un gobierno que lo reemplazara, Somalia cayó en manos de señores de la guerra, milicias y caos absoluto. La intervención internacional de los años 90 solo empeoró las cosas. Y el país tardó décadas en comenzar a reconstruirse. Hasta hoy, muchos somalíes siguen preguntándose lo mismo: ¿Barre los llevó al desastre, o simplemente aceleró un colapso que ya era inevitable? La historia no da respuestas fáciles. Pero sí deja una conclusión dolorosa: cuando un líder concentra todo el poder en sus manos, un país entero queda vulnerable al desastre. Hablar de Siad Barre en Somalia es abrir una herida. Hay quienes lo recuerdan como un modernizador. Otros lo ven como el destructor de una nación. Lo cierto es que dejó un legado contradictorio: modernizó el país, pero destruyó instituciones. Promovió la educación, pero castigó las ideas libres. Quiso unir a Somalia, pero terminó fragmentándola más que nunca. Buscó reconocimiento internacional, pero terminó aislado. Y quizá lo más trágico es esto: Barre creía que solo él podía salvar a Somalia, pero en esa creencia terminó hundiéndola. La historia de Siad Barre es un recordatorio poderoso: los líderes que prometen estabilidad absoluta suelen cobrar su precio en libertad. Y cuando una nación entrega todo su destino a una sola figura, está firmando un contrato con la incertidumbre. Somalia no se rompió de un día para otro. Se rompió poco a poco, decisión tras decisión, guerra tras guerra, silencios tras silencios. Siad Barre quiso pasar a la historia como el unificador de África Oriental. Pero terminó siendo el protagonista de una de las caídas más dolorosas del continente. En este canal seguiremos explorando las historias que muchos prefieren no contar. Las historias que revelan cómo el poder puede levantar una nación o destruirla para siempre. Si te gustan estas historias ocultas que nadie quiere contar, suscríbete y activa la campana. Aquí en Relatos del África Prohibida seguimos destapando verdades incómodas, y este es solo el comienzo.